Padre, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador, el Todopoderoso, el Santo de Dios, el gran yo soy. En esta noche, Señor, nos presentamos delante de ti, Señor, agradecidos, Señor, reconociendo, Señor, que eres santo, 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 reconociendo, Señor, tu soberanía, Señor, reconociendo, precioso y bendito Jesús, Señor, que eres inmensamente precioso, Señor. Queremos en esta noche, precioso y bendito Jesús, que seas tú, Señor, con el precioso y santo Espíritu de Dios, iluminándonos, dándonos sabiduría, Señor, conforme a tu palabra, Señor. Solo queremos, amado Señor, que tú seas glorificado en todo, seas exaltado, alabado, dado a conocer, Señor. Queremos que en esta noche, Señor, tú abras nuestros corazones, Señor, para recibir tu palabra, lo que tú tienes para nosotros, Señor. Y queremos, amado Señor, que tú bendigas, Señor, des una bendición, Señor, a cada uno de mis hermanos en esta noche, a tu siervo, Señor, que nos utilices, Señor, con poder, líbranos de hacer algo en nuestros propios medios, Señor. Continúa tú derramando tu abundante gracia, Señor, en cada uno de nuestros hermanos, Señor. Y solo queremos ser más como tú, Señor. Solo queremos que tú cumplas tu propósito en nosotros. Solo queremos, Señor, oh Dios, estar rendidos al Rey de Reyes y Señor de a tu gobierno, a tu señorío, Señor, a tus decretos, a tus mandatos, a tus estatutos, Señor, en el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias una vez más, precioso y bendito Jesús. Recibe tú la gloria en todas las cosas. En el nombre que es, por sobre todo, oramos. Amén y amén. Muy bien, amada familia, don Edwin, buenas noches. Le damos la bienvenida, hermanitos. Buenas noches, familia. Ahí Que Dios me los incorporando a cuide. Marcia, Arturo, Buenas bienvenidos. noches, buenas noches. Que el Señor les bendiga, familia. Bienvenidos. Creo que hay alguien que tiene ahí el microfonito abierto para que no se les vaya a meter, digamos, ruido a ustedes. Bueno, familia, muy bien. Entonces, recuérdense, estamos en el módulo de la iglesia, la comunión y la adoración en ella. Y hemos venido estudiando en las últimas lecciones en cuanto al derramamiento de los dones en la iglesia. Ahí fue donde nosotros la semana pasada terminamos. Y estábamos viendo los dones. Permítame un segundito aquí para ubicar, que se me movió esto. Le van a dar un segundito, por favor. Eh, Vamos a ver acá. Me cerró aquí. Permítame, ya estoy con ustedes. Es que se me cerró, ya lo estamos volviendo a abrir. Uh-huh. Vamos a ver acá. Ok. Muy bien. Entonces, hablábamos de que estamos viendo acerca de los dones y dijimos al terminar la semana pasada que íbamos a estar iniciando hoy con el don de profecía. Ahí es donde vamos a estar. El don de profecía, ya hemos venido viendo algunos, vimos el don de palabra de sabiduría, palabra de ciencia, entre otros, ¿verdad? Entonces, el don espiritual, hoy estamos con el de profecía. El don espiritual de profecía también aparece entre los dones del Espíritu Santo. Estamos en 1 Corintios, esa es la porción, 1 Corintios en el capítulo 12, y este don aparece en el versículo 10. También aparece en Romanos capítulo 12, versículo 6. La palabra traducida para profetizar o profecía en ambos pasajes correctamente significa, y aquí viene el punto, anunciar o declarar la voluntad divina. Anunciar o declarar la voluntad divina. Vean qué interesante. Anunciar o declarar. No necesariamente predecir. Porque el don de profecía siempre lo relaciona únicamente con predicción. Pero, digámoslo así, en sí la palabra lo que significa es anunciar o declarar la verdad divina.
ahora, ¿con qué objetivo? A fin de interpretar los propósitos de Dios o dar a conocer de alguna manera la verdad de Dios, la cual está diseñada para influenciarnos, para influenciar a las personas. Muchas personas, como decíamos, malinterpretan el don de profecía pensando que es únicamente, que de eso se trata, la habilidad de predecir. No. Y si bien es cierto, el saber algo acerca del futuro puede a veces ser un aspecto del don de profecía, este era ante todo un don de proclamación, anunciar, en otras palabras, no de la predicción. Entonces, un pastor o predicador que declara la palabra de Dios, que declara la Biblia, puede ser considerado como un profeta, por cuanto está anunciando el consejo de Dios. Entonces yo sé que más de una persona dice por ahí, pero ¿qué sentido tiene? Eso no tiene ninguna... No, es que lo que la persona no tiene claro es lo que significa la palabra profecía, profeta. Entonces ahí está el punto. Entonces, ¿qué es un profeta? Es todo aquel que anuncia la voluntad de Dios. No necesariamente que predice. Ustedes me van a decir, sí, pero es que en el Antiguo Testamento todos, casi la mayoría de las veces predecían, ¿sí? Porque no había Biblia. No había, digámoslo así, recuerden, el Antiguo Testamento no estaba escrito. Entonces, digámoslo así, Dios les daba la revelación a los profetas y estos lo que hacían era la transmitían, la comunicaban. Con la terminación, ajá, dígame, doña Marcela. Ahí en Ana, la del Nuevo Testamento, también hablan de que ella era profética, pero era porque anunciaba Ah, la, ajá. Digámoslo así, lo importante entender es que profeta o profecía lo que significa es, sí, digamos, ese es el significado de la palabra griega, anunciar, proclamar la palabra, la voluntad de Dios, la voluntad de Dios. No necesariamente predecir. Es más, en la mayoría de las veces no era predecir. De hecho, los profetas del Antiguo Testamento no siempre predecían, anunciaban, proclamaban la palabra de Dios. Entonces, para que nosotros tengamos bien claro el concepto. Ahora, con la terminación, con la finalización del canon del Nuevo Testamento, o sea, cuando el Nuevo Testamento se terminó de escribir, el concepto de profecía cambió de declarar nueva revelación a declarar revelación completa que Dios, ven el punto, ya ha dado, ya ha dado. Entonces, podemos hacernos una pregunta, de hecho, para más adelante. Hay profetas hoy en día como los de las Sagradas Escrituras, los del Antiguo Testamento y los del Nuevo, que nos traigan nuevas revelaciones de Dios con base en esto que estamos diciendo. No, porque ya la revelación de Dios se cerró. Todo lo que Dios tenía que decirnos está aquí. Está aquí, está contenido en las Sagradas Escrituras. Ya no hay nuevas revelaciones. Entonces es muy importante que nosotros lo tengamos presente. ¿Puede alguna persona llegar uno un día, por ejemplo, a una iglesia y que lo anuncien como profeta y digamos un ejemplo y lo que nos declara sea la palabra de Dios? Mira, yo quiero declararles, vengo en esta noche a hablarles acerca de la segunda venida del Señor. Claro, sí, pero basado en las Sagradas Escrituras, no en nuevas revelaciones. Eso es lo que nosotros tenemos que tener claro. No en nuevas revelaciones. Muy bien. Ahora, ¿cómo sabemos, digámoslo así, digamos que ya el canon quedó cerrado? ¿Cómo sabemos que ya no hay más revelación de Dios adicional para nosotros? Judas capítulo 3. Vamos a Judas en el capítulo 3. Judas. Judas es el libro que está antes del Apocalipsis. don Oscar. Sí, correcto, dígame. Con mucho Vea, gusto. aquí dice, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad Ah, muy avanzada. Pues, ahí
pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era Ajá, viuda hacia 84 años ajá, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. ajá. Esta presentándose en la misma hora dada, gracias a Dios, y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Ok, entonces estamos de acuerdo. Entonces, eh, Ella hablaba todo el tiempo del niño, la llamaba. pero en este caso, ¿cuál es la idea acá? Excelente. El punto aquí es que esta profetisa, Ana, digámoslo así, recuérdense que ellos apenas va a iniciar el Nuevo Testamento, porque estamos hablando que Ana es en el momento de la presentación de Jesús al templo, ¿verdad? Entonces, apenas va a iniciar el Nuevo. Que sí, Entonces, ella era una profetisa y ella anunciaba, ¿qué anunciaba ella? La voluntad de Dios, estaba anunciando al Mesías que vería, al Mesías, estaba anunciando a nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí el punto de entender es que ya profetas como ella no hay. O sea, digamos, con revelaciones nuevas, digamos, extrabíblicas. Entonces, Judas, capítulo, solo tiene un capítulo. Vamos a leer el versículo 3. Don Edwin, empecemos con usted, don Edwin. Versículo 3. Buenas noches. Judas 3, buenas noches. Dice así: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido por una vez dada a los santos. Muy bien. Ahora viene la pregunta. ¿Quiénes son los santos? Primero, ¿quiénes son los santos? La De iglesia. nosotros, ¿no? Nosotros, la iglesia, apartados para el Señor. Ok, somos los santos. ¿Cuál es la fe? ¿Qué es la fe? ¿A qué fe se está refiriendo? Cuando él dice la fe dada a los santos, ¿cuál es la fe dada a los santos? Esta es la fe dada a los santos. La fe Las Sagradas salvadora. Escrituras. ¿Perdón? La fe salvadora. No, estamos hablando de la Biblia. Todo lo que, todo lo que nosotros creemos es completa, es toda la fe. Recuérdense que un sinónimo de fe, ¿cuál es? Un sinónimo de fe, Creer. creer. Creer, gracias, Elisa, creer. Un sinónimo de fe es creer. Entonces dice que a los santos, o sea, a nosotros se nos ha dado, o sea, que contendamos ardientemente, que la defendamos ardientemente. La fe, o sea, el creer que ha sido dado a los santos una sola vez. ¿Cuál es esa fe que ha sido dada a los santos una sola vez? Las Sagradas Escrituras. Esto es lo que nos ha sido dado. Fuera de esto, ya no hay más revelaciones de Dios, de parte de Dios. Todo está acá. Entonces, en otras palabras, la fe a la que nos aferramos ya ha sido resuelta para siempre y no necesita de la adición o perfeccionamiento que viene de revelaciones extrabíblicas. Ahí, digamos, debemos dejar claro. ¿Puede alguien revelarnos voluntad de Dios aparte de la Biblia? No, no, y no, y no. Y ese es el problema por el cual algunas denominaciones se vuelven, hablemoslo así, con semilla corruptible, porque adicionan profetas. Y aquí, digamos, yo más adelante voy a mencionarles acerca de eso, para referirme especialmente, pero vamos a mencionar aquí un ejemplo. Los adventistas. Los adventistas, ellos tienen la revelación y creen en la revelación de Dios, pero también creen en los escritos de su profetisa, escritos extrabíblicos de su profetisa. ¿Quién es su profetisa? ¿La recuerdan? A ver, recuérdenla. Elena. Elena, Elena de White. Muy bien, muchas gracias, familia. Elena de White. Elena de White, de todas las predicciones de Elena de White para los adventistas es como tener la Biblia.
le dan exactamente la misma validez. Entonces, por ejemplo, les comento, ella en sus revelaciones dice que ella estuvo en el cielo y que ella vio el arca. Y que cuando ella llegó y vio el arca, ella vio donde estaba la ley, o sea, en otras palabras, los 10 mandamientos, y que ella llegó y vio encerrado en un circulito el día de reposo. Y por eso es que a ellos se les llama sabatistas, porque ellos guardan el día de reposo. Bueno, ¿dónde dice eso acá? No lo dice, no lo dice, no lo dice. Entonces, y ellos le dan una validez a esa predicción de ella como si fuera bíblica. Por poner un ejemplo solamente. Entonces, además observemos, quiero que vayamos a Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Segunda de Pedro, doña Marcela Arias, Segunda de Pedro. Dice falsos profetas y falsos maestros. Sí, Pero capítulo hubo, 2, versículo 1, solamente, sí. pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Ajá. Si nosotros lo leemos despacito, vean lo que dice, pero hubo, dice Pedro, hubo también falsos, dice falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. El apóstol Pedro indica, hermanos, que en la época del Antiguo Testamento había profetas, mientras que en la iglesia van a tener maestros. Eso es lo que dice Pedro. Eso es lo que está hablando Pedro. Pedro ya está hablando aquí en el Nuevo Testamento. Ya la iglesia está fundada. Entonces, hubieron falsos profetas, sí, en el Antiguo Testamento. Y van a haber falsos maestros, iglesia, en la iglesia. Entonces, el don espiritual de la profecía, en el sentido de recibir nuevas revelaciones de Dios para proclamarlas a otros, cesó con la finalización de las Sagradas Escrituras. Cuando se terminó de escribir el Nuevo Testamento, finalizó. Durante el tiempo en que la profecía fue un don de revelación, se puso para edificación, exhortación y el consuelo de los hombres. Eso nos lo dice a nosotros Corintios, 1 Corintios, capítulo 14, versículo 3. El don moderno de la profecía, que es realmente más afín a la enseñanza, todavía declara la verdad de Dios. La verdad de Dios. Lo que ha cambiado es que hoy en día la verdad de Dios ya ha sido plenamente revelada en su palabra. Eso es lo único que ha cambiado. Mientras que la iglesia primitiva todavía no había sido revelada completamente. Por eso es que ustedes ven que todavía en el Nuevo Testamento aparecen algunos profetas. Ya nosotros hemos visto algunos, hemos mencionado algunos aquí en el estudio del libro de los Hechos. Por ejemplo, a Ágabo, al profeta Agabo. Digamos, nosotros ya lo mencionamos. Entonces, ¿se acuerdan cuando ellos está profetizando una hambruna? Digamos, a Pablo. Bueno, ya digamos un ejemplo, esos profetas todavía estaban ahí porque el Nuevo Testamento no se había completado. Una vez que se completó el Nuevo Testamento, cesaron los profetas. Los cristianos entonces, hermanos, debemos ser muy cautelosos con aquellos que afirman tener un nuevo mensaje de parte de Dios. Qué tremendo eso. Una cosa es decir, anoche tuve un sueño interesante. Y otra muy diferente es decir, anoche me dio un sueño Dios y debes obedecerlo. Son dos cosas diferentes, hermanos. Dos cosas diferentes. Ninguna declaración del hombre debe ser considerada igual o superior a la palabra escrita de Dios.
Y ahí nuevamente nos referimos, por ejemplo, a esta profetisa, Elena de White, que hizo revelaciones extra bíblicas y las toman al mismo nivel de la palabra de Dios. Digamos, otra denominación que ustedes conozcan, que tienen a un hombre como profeta también, y todo lo que él dice es santa palabra. Mormones. ¿Quién? Mormones. Sí, pero es una toalla mucho más grande, mucho más... Testigos de Jehová. Sí, también, pero hay otra más grande. La La Iglesia Iglesia Católica. Católica. La Iglesia Católica, excelente, correcto. ¿A quién tienen? Al Papa. Y todo lo que dice el Papa está por encima de la palabra de Dios. De hecho, toda la gran mayoría de los dogmas de la Iglesia Católica fueron por papas. La ascensión de María, la virginidad perpetua de María, el purgatorio, todo eso fueron papas. Y si ustedes me dicen, ¿por qué? ¿De dónde saca eso? Ustedes pueden ir al catecismo de la Iglesia Católica. Aquí, ahí lo tienen. Ustedes lo pueden leer y ustedes van a ver que fueron los mismos papas los que promulgaron, digámoslo así, esos dogmas. Los proclamaron como verdades al mismo nivel de las Sagradas Escrituras. Don Oscar, Sí, señor. yo nunca, bueno, yo desde hace un tiempo para acá no logro entender algo que siempre que se reza un rosario Ajá, se dice, María sin pecado concebido. ajá. ¿Qué María. significa eso? Sin pecado concebido. No, María. María es, ellos toman a María como sin pecado, a María, Sí, como por sin eso, pecado para ponerla al nivel de Jesús. Es para el por nivel, eso. pero es un dogma también. Pero la Puesto por un, palabra concebido, sin pecado. o sea, que ella fue concebida de la misma forma que fue concebida Jesús, sin pecado. Por eso no tiene sentido. Por supuesto que no, es un dogma, puesto por hombres también, puesto por hombres, al mismo nivel. Y óigame, los feligreses de la Iglesia Católica, y ahí estuvimos nosotros, lo creíamos firmemente como una verdad bíblica. ¿Me entienden el Sí. punto? Ahí está. Y eso no se sostiene, o sea, en la Biblia eso no hay manera de que se sostenga. Ningún dogma de esos. Eso es simiente corruptible. Y mientras que eso esté ahí, ellos no pueden nacer de nuevo. Nadie nace de simiente nadie nace de simiente corruptible. Nadie. Ayer lo veíamos eso. ¿Cómo nacemos? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Aquí está la palabra, la bendita palabra, lo que está aquí. Y en especial para salvación, el Evangelio. Muy bien. Entonces, teniendo esto claro, debemos aferrarnos entonces a la palabra que Dios ya ha dado y comprometernos solo a las Escrituras. Ahora, ¿por qué es importante saber esto? Y esto no es para enaltecernos ni embotarnos ahí, llenarnos, inflarnos de conocimiento. Esto lo importante es que ustedes se pueden sentar con un, digámoslo así, con un católico, con un testigo de Jehová, con un adventista, y ustedes se pueden sentar y a la luz de la palabra y a la luz de lo que estamos viendo, ustedes pueden explicarle. A mí un día, digamos, cuando yo no lograba entender el tema de María, cuando yo estaba empezando en la fe, no lo lograba entender. Hasta que se sentó en ese momento el pastor que yo tenía, don José, y me lo explicó. María no puede oír las oraciones porque ella no es omnisciente. Ella no se le puede orar porque ella no es omnipresente. Y como ya ustedes conocen los atributos, ustedes se lo explican y mire, con una cosa tan sencilla, ustedes sacan del error a una persona, la sacan del error a una persona que tenga mente abierta, que quiera realmente, digamos un ejemplo, disponerse para abrirse a la verdad del Señor en el poder del Espíritu. Muy bien. Entonces, continuando con el pasaje, aquí mismo en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 10, nos hace referencia a otro don. Dice discernimiento de espíritus. Ahí tienen otro don de la iglesia. Veamos en qué consiste.
el don de discernimiento de espíritus o distinguir los espíritus. Y esto es interesante, hermanos, porque, vean, yo estoy seguro que aquí yo les hago la pregunta y más de uno me va a decir con qué se relaciona la mayoría de las iglesias pentecostales. Cuando ustedes dicen, esa persona tiene discernimiento de espíritus, ¿con qué, a qué le están haciendo referencia a esa persona? También a que echa fuera demonios. ¿A que tiene demonios? Al o creyente. Echa fuera, que puede identificar, que viene la persona, o sea, ese que tiene discernimiento de espíritus, ve un demonio en todas las personas. Error, se van a dar cuenta que no se trata de eso, no se trata de eso. Por eso tenemos que ir a las Sagradas Escrituras. Don Oscar, Entonces, sí, dígame, con mucho gusto. viera que al menos a mí me pasa, yo no sé, entonces dígame qué es. Okay, ajá. Bueno, a eso vamos, a eso Por vamos. ejemplo, que yo llego y me topo cierta persona o conozco cierta persona y algo me la rechaza, como que siento, tiene algo, no sé, pero tiene algo. Y era que muchas veces me ha pasado y después voy viendo que de verdad aquella persona me voy dando cuenta que practicaba la brujería. Entonces, ¿qué puede ser eso? Bueno, es que a eso vamos, porque el discernimiento de espíritu, vean cómo lo enfoca la palabra de Dios. Entonces, vean, vamos a explicarlo y usted me va a decir entonces si es lo que usted está sintiendo. Vamos entonces, el don de discernimiento de espíritus o distinguir los espíritus, como decíamos, es otro de los dones del espíritu. Como todos estos dones, el don de discernimiento de espíritus es dado por el espíritu, muy importante. Todos los dones los da el espíritu. Y él reparte a los creyentes, ya lo hemos estudiado, soberanamente, para el servicio del cuerpo. Eso es algo que no se nos tiene que olvidar. Usted tiene un don, no es para usted, es para el servicio del cuerpo de Cristo. Cada creyente tiene una activación espiritual para un servicio específico a través del don. Pero no hay lugar a que usted mismo escoja el don que usted quiere. Eso está claro, ahora ya lo hemos visto. O sea, yo no puedo escoger el don que quiero. Señor, es que ese discernimiento de espíritu no me gusta. A mí me gusta el de profecía. Oh, no, es que a mí no me gusta ese. A mí me gusta el don de exhortar. No lo podemos escoger, hermanos. El Señor es el que lo reparte soberanamente. Y bendito sea el Señor, y ese don es precioso para su vida y es de enorme edificación para el cuerpo. Entonces, no es que, Señor, dame ese y porque yo se lo estoy pidiendo, Él ya me lo dio y yo lo tengo y yo sé que yo lo tengo y yo soy pastor, dicen algunos, y fundan iglesias y al final de cuentas, 1 año, 2 años y adiós. Porque no fue dado por Dios, no fue respaldado por Dios, no era el don de esa persona. El Espíritu Santo es el que reparte soberanamente. No podemos escoger el don, lo recibimos. Y ese don es de acuerdo con su plan. Él tiene un plan con usted. No es un plan de prosperidad como el Evangelio, lo presenta el Evangelio de la prosperidad. No, es un plan que el Señor tiene para usted para que usted con ese don edifique al cuerpo de Cristo. Es para su, digámoslo así, es para su reino. Él da dones tal y como Él quiere. Pastor, ¿dónde dice eso? 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. Él da como Él quiere, Él reparte como Él quiere. Ahí es donde ustedes pueden ver lo que Él reparte soberanamente. Ahora, cuando se trata del don de discernimiento de espíritus, cada creyente nacido de nuevo, aquí viene, vean, cada creyente nacido de nuevo tiene una cierta medida de discernimiento que nosotros antes no teníamos. Todos, aquí sí vamos a que todos tenemos una medida de discernimiento. Ahora nosotros podemos olfatear, digamos, si queremos decirlo así, un poquito más, digámoslo, el peligro, el pecado, aquello que sabemos que algo no anda bien, como decía usted ahora, doña Alba.
digamos, Dios nos da ahora una cierta medida de discernimiento que va a ir aumentando, va a ir aumentando y va a ir aumentando a medida y aquí viene el punto, a medida que el creyente madura en el espíritu. Ok, ¿qué sería madurar en el espíritu? Es madurar en el conocimiento de la palabra. Una persona que en el poder del espíritu pase sumergida en la palabra de Dios, es una persona que va a tener digámoslo así, un discernimiento de espíritus muy grande, muy grande. Dios le va a dar, digámoslo así, la capacidad de que esa persona pueda discernir, tenga ese don aumentado. Ahora veamos, usted me dice, pero usted dijo que los dones eran individuales. No, por eso dije desde un inicio, Dios le da una cierta medida a todos los creyentes. Y vamos a ver, ¿de dónde lo estoy tomando yo? Hebreos, vamos a Hebreos. Capítulo 5 de Hebreos, versículos 13 y 14. Doña Elisa, Hebreos capítulo 5, versículos 13 y 14. ¿Qué dice, doña Elisa? Dice así: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Muy bien. Hagámoslo despacito, familia. Entonces, dice, y todo aquel que participa de la leche. Expliquemos eso. ¿Quiénes son los que participan de la leche? No Lo me que digan están que en los todos, no me digan que no, todos. ¿Ah? no, lo que estamos en fundamentos. Los creyentes, ¿no? No, los que participan de la leche precisamente son aquellos que son más bien negligentes con la palabra de Dios. Son negligentes con la palabra de Dios. Usted, el nuevo creyente, empieza a tomar lechita. Va tomando lechita como un recién nacido. Como un recién nacido. Pero ese recién nacido, cuando tiene 6 años, 7 años, 10 años, no se le puede seguir dando lechita. Él va pasando de lechita, purecitos, y va pasando ya a comidita sólida. Ese es el punto. Entonces, aquí, digamos, el escritor de Hebreos está haciendo referencia de que aquellos que se quedan con la lechita, aquellos que se quedan, digamos, un ejemplo, que no se exponen a la palabra de Dios, digamos, de una forma continua, o sea, no permanecen en ella, con esa hambre y sed, se mantienen inexpertos en la palabra de justicia, como niños. Pero el alimento sólido, ¿qué es el alimento sólido? Ya cuando usted empieza a recibir esa palabra, que usted la degusta, que usted la medita, usted empieza a alcanzar madurez. Usted ahora tiene hambre y sed y usted anhela la palabra. Usted está deseando que se llegue esa hora donde usted se va a sentar con su Biblia, con su cuadernito y usted va a empezar a extraer de ese pozo de profundidad inescrutable que es la sabiduría de Dios. Entonces esos van a ir alcanzando madurez diligentemente. Dice, entonces hay una diferencia. Estos que van alcanzando madurez, dice, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Entonces ahí llegamos donde hablaba Albita. Cuando usted está sintiendo que hay algo, va a ser un negocio, usted, digamos, un ejemplo, va a alquilar una casa y llega, ve el vecindario, ve los vecinos, o tal vez su hija le pregunta que cómo ve a este muchacho y usted con su sabiduría en amor, usted empieza a ver, bueno, este muchacho es cristiano, ¿a qué iglesia va? Digamos, cómo se relaciona con los padres, y usted empieza discernimiento. Discernimiento, porque hoy en día ninguno de los padres no hacen eso. Ahí llegan los hijos con quien quieran llegar y venga para acá nada más y lo reciben, hermanos, porque no hay discernimiento, todo lo ven bueno. Bueno, a eso es a lo que vamos. Ese es un tip, ese es uno de las, digámoslo así, de lo que abarca este discernimiento espiritual. Digamos, discernimiento
acerca del bien y del mal. El creyente maduro entonces está empoderado por el Espíritu de Dios a través de las Escrituras para distinguir entre el bien y el mal y más allá de eso. Él Don también, Oscar, sí, dígame, con gusto. hay un asunto en cuanto a eso, porque muchas de las iglesias han utilizado casualmente ese, ese don, ¿verdad? Porque lo manipulan también, lo manipulan. Entonces, me gustaría que lo ampliara un poquito cuando ese don es manipulado y se da mucho, ¿verdad? Ajá, correcto. Vea que hasta el momento entonces, qué vamos viendo hasta el momento? O sea, todo creyente va a aumentar su madurez espiritual, su capacidad de discernimiento espiritual, lo va a aumentar en la medida que, ¿qué? Que se sumerja en la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios la que le va a dar esa capacidad junto al Espíritu Santo. Vamos a poner un caso, ya nosotros hemos estudiado que si yo tengo, digamos, yo soy un nacido de nuevo, tengo el Espíritu Santo, pero me expongo poco a la palabra, digamos un ejemplo, el Espíritu Santo tiene poco material para trabajar conmigo. O sea, Él está en mí. Soy un nacido de nuevo, pero Él tiene poco material para trabajar conmigo. Yo tengo que darle abundancia de palabra, dice Colosenses. Tengo que darle abundancia de palabra para yo crecer, madurar espiritualmente y que ese discernimiento se aumente. Esa capacidad de poder ver, de poder discernir en cuanto al bien y al mal. Ahí tenemos una manera. Entonces vamos a poner un caso. Hay mucha gente que se cree protagonista, que tiene discernimiento del bien y del mal. Entonces lo hacen de una manera, hablemoslo así, humana, muchas veces psicológica. No, hermanos, a usted cualquier persona que lo esté aconsejando tiene que irse aquí, a la palabra de Dios. Tiene que irse a las sagradas escrituras. Y ustedes decir, bueno, usted me está diciendo eso. ¿De dónde lo obtiene? ¿De dónde lo saca? Porque usted me está diciendo que yo debo dejar a mi padre y a mi madre, que en este momento el vivir con mi suegra es un problema, es un anatema, o el vivir yo con mi mamá es un anatema en mi matrimonio. ¿Por qué usted me está diciendo eso? Bueno, porque la palabra de Dios lo dice. ¿Me entienden el punto? Usted le cita las Sagradas Escrituras y si esa persona está, digamos, un ejemplo, poniendo precisamente ese ejemplo de que es que el esposo no se lleva con la mamá y todo, bueno, y ahí hay un detalle muy importante. A eso me refiero, pero no es mi opinión personal, no es lo que yo pienso, no, es lo que las Sagradas Escrituras me han dado, me han aportado en el poder del Espíritu. Ahí tengo discernimiento espiritual. Ahora, por otro lado, en otras palabras, cualquier creyente nacido de nuevo que elige centrarse en la palabra de Dios, discierne espiritualmente. Hasta ahí vamos bien. Cualquier creyente centrado en la palabra tiene discernimiento. Ahora, no estamos hablando del mero don. Acuérdense como cuando hablábamos de la fe. Hay unos que tienen la fe ya aumentada. El Señor se las aumentó como don. Bueno, lo mismo que pasa con el discernimiento de espíritus. Todos tenemos discernimiento de espíritus, pero algunos lo tenemos aumentado. Algunos lo van a tener aumentado. Digámoslo así. Ahora, ese aumento, digamos, cómo se origina? El sumergirse en la palabra de Dios y en el poder del Espíritu. Ok, ahora, sin embargo, hay algunos creyentes que tienen el don de discernimiento de espíritus. Ahora sí vamos al don, meramente al don. Es decir, la capacidad dada por Dios. Y ahora veamos a ver qué es lo que distinguen estas personas. Don Oscar, discúlpeme que le atraviese ahí. Es que ¿Ah? me interesa ese asunto. Por Ah. ejemplo, mira, yo tengo una amiga que, ¿verdad? Es cristiana y todo, pero ella llega y me dice a mí, mira, es que yo tengo esto, y yo le dije a mi esposo, su hijo compró una propiedad en tal parte. No, eso no. Oiga, y por eso, oiga, y llega y después de verdad que el hijo compró la propiedad. Entonces, eso no es discernimiento, eso es otra cosa, No. que lo que digo yo que manipulan y que hablan Ajá. aquí, que dicen que es que tienen. Ok, no, ahí vamos a ver, digamos un ejemplo, qué es discernimiento. Ya vimos que todos los nacidos de nuevo
tienen discernimiento, unos más que otros. ¿En qué radica la diferencia? En la medida en que se han sumergido al pozo inescrutable de sabiduría de Dios, en el poder del Espíritu. Hasta ahí estamos bien. Todos los creyentes la tenemos. Todos. Ahora, ¿cómo se aumenta ese discernimiento? Sumergiéndonos, abundando en la palabra de Dios y en el poder del Espíritu. Muy bien, ahí tenemos eso. Ahora vamos al don del discernimiento, propiamente aquellas personas a las que ya el Señor les dio el don. Estas personas tienen la capacidad de distinguir entre, digámoslo así, la verdad de la palabra y las doctrinas engañosas. Ellos pueden ver cuando una doctrina es engañosa con respecto a la verdad de la palabra de Dios. Ellos llegan, digamos, y van tal vez hablemoslo así, a una conferencia y oyeron a un pastor y de una vez, ¡plá! Ellos sí, no. Aquí esta no es una doctrina, digámoslo así, esta es una doctrina de demonios. Esta es una doctrina corrompida. Ellos tienen ese discernimiento. Es una doctrina propagada por demonios. ¿Me entiende el punto? Bueno, digamos un ejemplo, hablemoslo así, suena un poco feo. Pero digamos un ejemplo, si alguien un día va por acompañar a alguien, una amiga, un familiar, y se mete a los testigos de Jehová, van a recibir una doctrina propagada por demonios, porque el hecho de decir que el Hijo de Dios, el Hijo Santo de Dios, que ha reinado durante toda la eternidad, sentado a la derecha del Padre, y que digan que es el primer ser creado, eso es una herejía, es una doctrina de demonios. ¿Estamos claros en eso? Que el Espíritu Santo es una fuerza, eso es una doctrina de demonios. ¿Me entienden el punto, hermanos? Que le pongo otro ejemplo, que el alma muere y es, ¿cómo es que dicen? Extinguida por completo, digámoslo así, hay una palabra ahí, se me escapa ahorita, digamos un ejemplo que es lo que ellos piensan, digamos un ejemplo, es una doctrina de demonios. Pero eso, ¿cómo lo discierne? Lo discierne, porque esa persona, digamos, inmediatamente le llegó a eso. Tiene la capacidad de discernir que ahí, digamos, es una doctrina propagada por demonios, diferente a la verdad de Dios. Sigamos avanzando. Todos somos exhortados a discernir espiritualmente. Vamos a Hechos, capítulo 17, versículo 11. Hechos 17. Hechos 17, 11. Don Juan Carlos. Hechos 17:11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Se acuerdan ustedes quiénes eran esos? Los de Berea, los cristianos de Berea. Examinaban minuciosamente las escrituras. Ellos discernían la doctrina, la verdad del error. 1 Juan capítulo 4, versículo 1. Doña Mayela, si lo tiene, puede leer, todavía no. No se preocupe. Estoy preparando desayuno. No se preocupe, doña Marcia, buenas noches. 1 Juan 4.1, Primera de Juan 4.1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muy bien, muchas gracias. ¿Se dan cuenta? ¿Qué probamos nosotros? Ahí está, ahí es probar la doctrina, probar la verdad de Dios del error. Ese es el punto. Saber, tener esa capacidad de discernir. ¿Y para eso qué se necesita? Estar bien enseñados, estar bien preparados en la palabra de Dios. Pero algunas personas en el cuerpo de Cristo han recibido la capacidad especial para detectar falsas doctrinas que han plagado la iglesia desde el primer siglo. Digamos, un ejemplo, digamos, vamos a poner un caso. Supongamos que
muchas veces, digamos, como le digo, puede uno ser invitado a alguna conferencia o viene un pastor y enseña algo. Entonces tener ese discernimiento. Esa persona que tiene ese don detecta eso inmediatamente. No, esto no. Esto que está diciendo no es bíblico. Esto lo que está haciendo está metiendo veneno, digámoslo así, tratando de contaminar la sana doctrina. Bueno, eso es lo que hace el discernimiento de espíritus. Este discernimiento, nuevamente, no implica revelaciones extrabíblicas, misteriosas, ni tampoco ese discernimiento de espíritus, para lo que decía doña Mayela, tiene que ver con, Dios me habló, tengo, digámoslo así, una revelación de Dios. No tiene nada que ver con eso. Ya no hay más revelaciones. Más bien los que disciernen espiritualmente están tan familiarizados con la palabra de Dios que ellos reconocen y, digamos, al instante lo que es contrario a ella. Ellos no reciben mensajes especiales de Dios. Simplemente usan la palabra de Dios para probar los espíritus. ¿Se dan cuenta, hermanos, que es muy diferente a lo que le pintan, digamos, a lo que pintan las otras, digamos, muchas veces congregaciones pentecostales, digámoslo así, que, digamos, se agarran de todo esto, pero ¿con qué objetivo? Porque crean un ídolo, crean, digamos, un pastor, un líder, un anciano. Es que él tiene discernimiento de espíritus. Vaya donde él, por favor, hermanos. ¿A qué voy a ir? Él te va a decir si es un demonio lo que te está atacando. No tiene nada que ver con eso. Digamos, el discernimiento de espíritus es para diferenciar la verdad del error. La verdad del error. ¿Qué es lo que se utiliza como herramienta indispensable? La palabra de Dios y el precioso y santo Espíritu de Dios. Y entre más usted esté sumergido en la palabra de Dios, más discernimiento tiene usted, digamos, en este don. Ahora, este don, como le digo, hay algunos hermanos que lo tienen más desarrollado que otros, porque ya es un don, pero tiene que ver exactamente con lo mismo. Ahora, como decíamos, el probar los espíritus tiene que ver con aquellos que están, digamos, alineados con él o están en oposición a él. Los que disciernen espiritualmente son diligentes. Vea, vamos a 1 Timoteo 2:15. Vea lo que nos dice, 2 Timoteo, perdón, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15. 2 Timoteo 2:15. Arturo, si lo tiene, si lo tenés, 2 Timoteo 2:15. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Eso es, se dan cuenta. Ese es el punto. Esto, Pablo se lo está diciendo a Timoteo. Pablo se lo dice a Timoteo. Timoteo, procura con diligencia. Dice presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y aquí viene el punto, que usa bien la palabra de Dios. Usted usa bien la palabra de Dios, usted la usa bien. Usted tiene discernimiento de espíritus. ¿Se dan cuenta, hermano? Ve que es muy diferente. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que hay más, y voy a ser un poquito grosero, pero hay más de un bombeta que no sabe nada de la palabra de Dios, no sabe nada, pero él tiene discernimiento de espíritu. ¿Me entienden el punto, hermanos? Eso no, hermanos. Y la gente se va. ¿Y por qué cae la gente? Por ignorancia. Por ignorancia. O sea, no. Aquella persona que realmente ustedes, digamos, vayan a pedirle muchas veces que los exhorte, digamos, que los anime, tiene que ser una persona, digamos, madura en la fe, con crecimiento espiritual, con discernimiento del bien y del mal, con un conocimiento amplio de la palabra de Dios. Don Juan Carlos. Sí, es que estaba viendo el versículo 16 ahí en 2 Timoteo, Ajá.
¿Qué dice Timoteo? Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque Ujú. conducirán más y más a la impiedad. Ajá. O sea, En el mismo no hable contexto. más de la cuenta, le está diciendo. Ujú. Sí, o sea, váyase al grano, váyase a la palabra. Ese es el punto. Váyase a la palabra de Dios. No, y es que lo digo porque hay personas que les gusta hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, ¿verdad? Y no paran, ¿verdad? Ajá. Y, y muchas veces redondean y le dan vuelta a lo mismo y otra vez vuelven a lo mismo, ¿verdad? Es, Así es, es, es una cosa que es de nunca acabar, ¿verdad? así es, así es, así es. Gracias, don Juan Carlos. Sí, entonces, hermanos, hay diversidad de dones para equipar al cuerpo de Cristo. Diversidad, vea, todos los que ya nosotros vamos viendo. Pero esas diversidades están básicamente para edificación y la construcción de su cuerpo. El éxito de ese cuerpo depende de cada una de sus partes. Cumpliendo, y las partes somos nosotros, sus miembros, cumpliendo fielmente sus tareas como Dios los ha capacitado. Ningún don espiritual debe utilizarse, ningún don, y aquí vea, porque, y esto es para lo que mencionaba doña Mayela, ningún don espiritual debe utilizarse para dominar a otros. ¿Qué es lo que buscan muchos de estos que dicen que tienen, ¿cómo se llama? El don de discernimiento, dominar, controlar. No es para dominar a otros o para reclamar para sí una unción especial de parte de Dios. ¿Qué es lo que reclaman ellos? Es que yo tengo la unción del discernimiento de espíritu. No, hermanos. Más bien, el amor de Dios, hermanos, está para guiarnos al usar los dones espirituales con el propósito de edificarnos los unos a los otros en el Señor. Muy bien, vamos a otro don. Ya salimos aquí del discernimiento de espíritus. ¿Quedó claro, familia? ¿Está bien clarito? Perfecto. Vamos a un don que siempre, digámoslo así, crea, digámoslo así, bastante atención. El género de lenguas. Dice a otro diversos géneros de lenguas. ¿De qué, hermanos? A más de uno en algún determinado momento, aunque sea así, digamos, invitado por error, caímos en una congregación que, digamos, un ejemplo, oíamos nosotros a más de uno con la glosolalia. La primera vez que se habló en lenguas, ¿cuándo fue? ¿Cuándo fue la primera vez que se habla en lenguas en las Sagradas Escrituras? Torre de Babel. Ah, no, ahí tenían un solo idioma. Sí, yo le entiendo, el Señor confunde las lenguas después, Ajá, ajá. las confunde, pero ellos tenían un solo idioma. O sea, no fue que ellos, Ya, ya. sino que Dios las confundió y jalen, para que no se En Hechos, entendieran. en Hechos cuando derramó el Espíritu Santo sobre ellos, esa fue la Ajá. primera vez. Exacto, muchas gracias, doña Evelyn. Correcto, en Hechos, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Ahí fue el primer momento en que ellos hablaron en lenguas. Ahora, ustedes ya lo tienen ahí, ustedes lo pueden leer. Capítulo Oscar, 2, nada más sí. un detallito. Pero cuando el Espíritu Santo se derramó y empezaron a hablar, ellos hablaban en distintos idiomas. A eso es a lo que vamos. Sí, en distintos idiomas, o sea, pero no eran idiomas desconocidos, sino que No, eran idiomas conocidos. correcto, Es que correcto. yo se lo digo porque yo una vez tuve la experiencia de ver a alguien, bueno, eran un grupo de mujeres hablando en lenguas, Ajá. hace muchísimos años, yo era muy joven. Ujú, Y yo la verdad que yo escuché eso y no entendí nada. Y nadie ajá. explicó tampoco nada, Exacto, exacto. ¿verdad? Ajá. Entonces yo, aquí todo el mundo quedó, viendo para el ciprés. Ese es el punto y eso es lo que vamos a ver en esta noche. Que el apóstol Pablo, perdón, en este caso, en Hechos, perdón, el apóstol Pedro, digamos aquí donde él llega y da el discurso y todo, ustedes van a ver, digamos un ejemplo, por qué Dios permitió en ese momento que hablaran en otras lenguas. Pero vamos a leer primero esta parte, Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4. Hechos 2, versículos del 1 al 4.
Léamelo usted, don Juan Carlos, Hechos 2 del 1 al 4. Ok, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ok, ustedes van y buscan la palabra lenguas del griego al castellano y dice idiomas. Idiomas. Ellos hablaron en otros, empezando por ahí, es que hermanos, vuelven a caer en lo mismo. O sea, es muy difícil si la persona no estudia la palabra, no estudia, digamos, los significados de las palabras, no las traducen. Ahí se refiere a otros idiomas. Hablaron, dice, en otros idiomas. Entonces los apóstoles compartieron el evangelio con la multitud, hablándole en sus propias lenguas, es decir, en sus propios idiomas. Ahora, ¿por qué sabemos que fue así? Y aquí, digamos, si nosotros seguimos leyendo, doña Marcela, continúe leyendo en el versículo 5. Vean ustedes, ahí la detengo yo, digamos, en el momento, digamos, para explicar alguna cosita. A partir del versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia y en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decía, está lleno de mosto. Bueno, muy Entonces, bien, muchas gracias. Ahí, excelente, muchas gracias. Entonces veamos acá. Miren que aquí ya nos dice a nosotros en el versículo 5 que le acaba de leer doña Marcela. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿Qué quiere decir eso? O sea, aquí nos está diciendo que, digamos, estos son judíos, de papá judío, madre judía, pero que habían nacido en otras naciones. Eran judíos, pero habían nacido en otras naciones. Ellos eran judíos, lo que se llama de la diáspora, de la dispersión. ¿Dónde habían nacido esos judíos? En todas estas naciones que mencionó doña Marcela. Desde el versículo 9, donde dice partos, medos, elamitas, hasta el versículo 11, cretenses y árabes. Todas esas naciones, entonces, cada una de esas naciones hablaba un idioma. Y entonces ellos se sorprenden y dicen, pero recuerden que están celebrando la fiesta de Pentecostés en Jerusalén. Y ellos se sorprenden y dicen, pero ¿cómo es eso? ¿No son todos ellos galileos, nacidos acá? O sea, es como si dijéramos, no son todos esos guanacastecos. ¿Cómo es que les oímos hablar en otros idiomas? Si ellos, digamos, son de ahí, nosotros todos los conocemos que son nacidos de acá. ¿Me entienden el punto? Dios en ese momento, el Señor en ese momento, derramó sobre ellos la capacidad de poder ellos hablar en otros idiomas. ¿Con qué objetivo, familia? Y aquí viene el punto. Si ustedes siguen leyendo para abajo, ustedes van a ver el objetivo. El objetivo es que ellos, una vez que Pedro
proclamara el evangelio, ellos pudieran ir y hablar con todos ellos y proclamárselo en sus propias lenguas. Vean lo que dice acá. En el 11, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y vean ustedes también aquí otra cosa interesante. Ese mismo que acabo de leer está en el versículo 8. En el versículo 8. Entonces, hermanos, ¿qué era aquí en el versículo 13? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. ¿Qué quiere decir? ¿Están llenos de mosto? ¿Qué quería decir? Están borrachos. Están borrachos. Vea qué tremendo. Están borrachos. Hermanos, y si ustedes se van, digamos un ejemplo, nosotros nos vamos a dar cuenta que este derramamiento digamos, del Espíritu sobre los discípulos en ese momento era de mañana. Era, digámoslo así, tempranito. Digámoslo así, entiendo, digamos, no lo tengo por aquí a mano, pero eran como las 9 de la mañana. Entonces dice, mas otros burlándose decían, están borrachos. Pero el punto acá, ese era el objetivo. Entonces, la multitud se sorprendió. La palabra griega traducida como lenguas, entonces es idiomas. Por lo tanto, el don de lenguas consiste en hablar en un idioma, y aquí viene el punto, que el hablante, este es el punto, que el hablante nunca ha aprendido, con el fin de ministrar a alguien que sí habla ese idioma. ¿Entienden el punto? O sea, nosotros digamos que estamos en una nación, salimos de viaje a una nación que en ese momento, digámoslo así, solo hablan el idioma de ellos. Y alguien viene y habla en lenguas, digámoslo así. Pero ese hablar en lenguas es para poderse comunicar con esos que hablan otra lengua. Este don es para, digamos, Dios lo da a aquellas personas que de manera natural nunca lo habían hablado, nunca lo han hablado, es muy importante, nunca lo han hablado. De ahí precisamente que es un don de Dios, con el fin de ministrar a alguien. En Primera de Corintios, ahí donde estamos, del 12 al 14, Pablo habla de los dones milagrosos y dice, ahora bien, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, dice en 1 Corintios, si ustedes gustan me siguen, en 1 Corintios capítulo 14, vamos a 1 Corintios, ya lo tengo acá, 1 Corintios capítulo 14, versículo, vamos a ver acá, ok, versículo 6, tal vez me lo lea, si lo tiene Arturo ahí a mano, lo puede leer. Voy, es que me estoy lavando los dientes. No sé si alguien me puede. No, Ya vuelvo yo. no Ahí se estoy preocupe, escuchando, pero ya vuelvo. no se preocupe, doña Elisa. Pastor, Sí, dígame, doña en Marcia. el Hechos, estamos leyendo Hechos, Estábamos leyendo Hechos, pero ahorita Ajá. brinca. Sí, dígame. que el versículo 15 dice que era la hora tercera del día, como las 9 de la mañana. Muchísimas gracias. Ese era el datito. Muchísimas gracias. 9 de la mañana. Era muy temprano para que estuvieran todos borrachos. O sea, digamos. Entonces, simplemente el incrédulo, digamos, siempre busca la manera de, digamos, desestimar el poder de Dios. Muchas gracias, doña Marcia. Doña Elisa. 14:6. Ajá. Sí, dice, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ok, ahí está el punto. Pablo dice entonces, hermanos, ¿de qué provecho? ¿De qué provecho les seré a menos de que les hable por medio de revelación, de conocimiento, de profecía o de doctrina, que es lo mismo que enseñanza? Según el apóstol Pablo y de acuerdo con las lenguas descritas en Hechos, hablar en lenguas es valioso para quien escucha el mensaje de Dios en su propio idioma, pero es inútil para todos los demás, a menos, y aquí viene el punto, que haya un intérprete.
Entonces resulta que en la iglesia alguien llega y dice, digamos, vamos por un caso, estamos aquí en la iglesia nuestra y hay un grupo de gringos que vinieron invitados y de pronto alguien se pone a hablar en lenguas y pensemos que esa persona está hablando en inglés. Entonces, ¿qué es lo que en ese momento se requiere? Un intérprete. Pensemos que eran franceses, porque que aquí no lo tenemos. Son franceses los que están aquí visitándonos y en ese momento se levanta alguien hablando en lenguas en francés. ¿Para qué? Para llevarle el mensaje a esos franceses. Ese es el punto. Y alguien interpreta. O si no hay intérprete, entonces el mensaje era para los franceses. Y si hay intérprete, toda la congregación se vio edificada. ¿Entendemos el punto, hermanos? Eso es el don de lenguas. Ese es el don de lenguas. Ahora, el don de lenguas, y esto también es importante, también consiste en una alabanza a Dios. Eso es lo que dice 1 Corintios capítulo 14. Vamos a 1 Corintios capítulo 14, don Edwin. 1 Corintios capítulo 14, al versículo, primeramente el 2. 2. Sí, versículo 2. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Versículo 4. 4, vamos a ver. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces, muy bien. Resulta que llega alguien y se pone a hablar en lenguas, pero no hay nadie que le interprete. En la iglesia hay alguien hablando en lenguas, pero no hay alguien que interprete. Ese hombre, esa mujer no puede interpretar ella misma lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo Pablo acá. Entonces, Pablo lo que está diciendo es que si una persona llegó y empezó a hablar en lenguas, así mismo, vean lo que dice versículo 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. No es un mensaje para la congregación, no está hablando a los hombres, sino a Dios directamente. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Esa persona está hablando en lenguas posiblemente adorando a Dios. Pero al final de cuentas, ¿para qué va a venir a hacerlo a la congregación? Mejor lo hace en su casa, encerradito en sus cuatro paredes, y hable en lenguas todo lo que quiere y dígale a Dios todo lo que quiere en esa lengua extraña, porque al final de cuentas, la edificación va a ser para él, no para la congregación. Eso es lo que está citando Pablo acá. Nosotros muchas veces oíamos en esas congregaciones a mucha gente hablando en lenguas, nadie les entendía, y después esa misma persona llegaba y decía, no, es que yo tengo un mensaje para ustedes, y esto. Error, herejía, es una herejía, salga corriendo de ahí, salga corriendo porque no se está haciendo escrituralmente, no se está ejerciendo el don escrituralmente. Una persona con el don de interpretar lenguas, como dice 1 Corintios 12:30, podía entender lo que decía alguien que hablaba en lenguas, aunque no conociera el idioma que se estaba hablando. Y ahí viene lo hermoso, que vean el punto. Hay alguien que está hablando en lenguas, pero en ese momento hay una persona que tiene el don de interpretar la lengua. Y es una lengua que nunca ha hablado él. Y Dios llega y hace que esa persona interprete esa lengua. ¿Para quién? O ese idioma. ¿Para quién? Para edificación de la congregación. ¿Se dan cuenta? Ahora, igualmente, ese mensaje tiene que ser consistente con las Sagradas Escrituras. El intérprete de las lenguas comunicaba entonces el mensaje del que hablaba en lenguas a todos los demás para que pudieran entenderlo. Ahora, vean lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 14, versículo 13, doña Marcia. El 13 dice, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Ajá, ok. Por lo tanto, ok, aquí estamos hablando, digámoslo así, aquí estamos hablando del que oyó la lengua extraña
que pidan oración para el que tiene el don de interpretación pueda interpretarla para edificación de la congregación. ¿Me entienden el punto, hermanos? Después vamos a ver más abajito específicamente el don de interpretación, pero ahorita estamos combinándolo con una cosa es el don de lenguas y otra cosa es el que interpreta la lengua. Son dos cosas diferentes. En la persona que tiene el don de lenguas, Dios le da en un determinado momento la capacidad de hablar en un idioma que nunca ha hablado, La persona que interpreta las lenguas, Dios le da la capacidad en ese momento de interpretar una lengua que tampoco no conocía, que nunca ha hablado. ¿Me entienden el punto? Es así como funciona. Ok. Ahora, el comentario personal de Pablo sobre las lenguas que no se interpretaban, enfatiza la importancia de una comunicación clara. Vamos a 1 Corintios capítulo 14, doña Mayela. 1 Corintios 14, 19. 14, 19 dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Vea Pablo, así clarito. O sea, en otras palabras, ¿qué está diciendo Pablo? Mire, esa mucha glosolalia a nosotros no nos interesa porque al final de cuentas la iglesia no se edifica con eso. No se edifica con eso. Ahora viene la pregunta. ¿El don de lenguas es para hoy? Vamos a contestarla. Vamos a ver que 1 Corintios capítulo 13, en el 1 Corintios, en el capítulo 13, versículo 8, don Edwin. Dice así, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. ¿Cómo lo ven, hermanos? Siga leyendo, por favor, el 10. El 10 dice así, el 10. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Muy bien. Perfecto. Vean que ustedes lo tienen ahí. El don de lenguas iba a cesar, el don de profecía iba a cesar. Y más todavía, digámoslo así, cuando venga lo perfecto. ¿Y quién es lo perfecto? Jesucristo en su segunda venida. Entonces, hermanos, aquí, con respecto a esto, entonces, cuando hablamos de lo perfecto, estamos hablando en referencia a la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque va a haber plenitud de conocimiento, madurez espiritual. Y si bien esa es una interpretación posible, ahora también tenemos que considerar lo siguiente. Vean lo que dice 1 Corintios, ahí mismo 14, versículo 22. 1 Corintios capítulo 14, doña Elisa, versículo 22. Dice, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Vea qué claro queda eso, hermanos. ¿Para qué viene un bombeta a hablarnos en lenguas a la congregación? Si el don de lenguas fue dada por señal, ¿a quién? ¿A quién fue dada por señal? A los incrédulos. Fue dada por señal a los incrédulos, lo acabamos de leer. Fue dada por señal a los incrédulos. Pero la profecía, ¿a quién? Digamos, en el sentido de proclamar la voluntad de Dios a la congregación, a la iglesia. ¿Ven la diferencia, hermanos? A los creyentes, Es muy importante que lo voy a volver a repetir, dice. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes. Nosotros no necesitamos que nos vengan a hablar en lenguas aquí adentro. Digámoslo así, era una señal para los incrédulos. Y aún así tenía que haber intérprete. Cuando en Pentecostés, ¿para quién fue la señal? ¿Para quién fue la señal? Ellos recibieron al Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas. ¿Para quién era la señal? Para la iglesia. ¿Ah?
La para los, iglesia. Don Edwin dice la iglesia. Vamos a ver otro. no, don Para los que Oscar, estaban reunidos. ¿Y qué eran? ¿Creyentes o incrédulos? Creyentes. No, Bueno, incrédulo. incrédulos, doña Marcia y don Edwin, incrédulos, incrédulos. Vea que Pedro, a partir de ese momento, digamos, Pedro llega y proclama el evangelio. Pedro llega y proclama el evangelio y ahí, digámoslo así, creyeron, digámoslo así. Eso fue dado antes de proclamar el evangelio. Fue dado como señal a los incrédulos, para que una vez que Pedro predicara el evangelio, creyeran. Ustedes lo pueden ver ahí donde estábamos en Hechos capítulo 2. Ustedes lo pueden ver, digamos, estoy buscándolo aquí nada más como para señalarle la porción, para que ustedes lo puedan leer, donde dice el primer discurso de Pedro en el versículo 14. A partir de ahí, Pedro empieza a proclamar. Y es donde más adelante, ya una vez que Pedro les proclamó el evangelio, esta fue la respuesta. En el versículo, ya les digo, en el versículo, vamos a ver aquí, en el versículo 37, esta fue la respuesta. Al oír esto, ¿quiénes? Los incrédulos. Se compungieron de corazón, se dolieron y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Habían matado al Mesías, a quien habían estado esperando durante siglos. Pedro les dijo: tranquilos, arrepiéntanse, hay gracia, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu. ¿Para quién entonces fue dada la señal de las lenguas en Pentecostés? Para los incrédulos. Pastor, Sí, señor. y en Hechos 2, dice el poder de Pentecostés. En Hechos 2. ¿Quiénes están reunidos ahí? En Hechos 2, sí, pero en Hechos 2, el 2, 1, 2, 3, 4, 5, todos esos. Ajá, bueno, ok. Pero dice que están reunidos y reciben el Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Quiénes están reunidos? Ahí son los creyentes. Ajá. Pero ¿para quién recibieron ellos el don? ¿Para quién lo reciben? ¿Para quién, digamos, fue que Dios permite que ellos hablen en lenguas? Dice el 2:4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. Excelente, perfecto. Entonces, ¿quiénes están? Esos son los creyentes, pero ¿para qué les dio el Señor el don? ¿Para qué se los da? ¿Para qué se los da? No entendí la No se preocupe, gracias. No se preocupe. El punto es, Dios, recuérdese que Él nos lo da con un propósito. ¿Cuál es el propósito ahí? Digámoslo así, ellos van a ser usados por el Espíritu de Dios para que una vez que Pedro proclame el Evangelio, ellos lo pudieran llevar a todos esos frigios que están ahí, a los partos que llaman ellos, a los medos, a los elamitas. Lo que acabamos de leer en el versículo 9. Toda esta gente era incrédula. Recuérdese, en Pentecostés los únicos creyentes son los que están recibiendo en ese momento el Espíritu Santo. Son los 120 que están. Entonces, son los únicos creyentes. Ya ellos habían creído. Ellos en ese momento reciben el don del Espíritu, reciben el Espíritu Santo y reciben el don de lenguas, que era el hablar en otros idiomas, para proclamarles el Evangelio a toda aquella multitud que estaba en esa fiesta. Para que entendieran. ¿Perdón? Para que ellos entendieran. Para que entendieran, porque ellos hablaban otras lenguas, exactamente, para que entendieran. Pero toda esa multitud era incrédula. Eran judíos, pero no eran, cristianos. Eran judíos, no eran creyentes. Gracias. Con mucho gusto, doña Marcia, con mucho gusto. Muchas gracias a usted, doña Marcia. Muy bien. Entonces, por otra parte, las Escrituras no afirman de manera concluyente que el don de hablar en lenguas, no lo afirman así, de manera clara, que haya cesado. Al mismo tiempo, si el don de hablar en lenguas, si estuviera activo en la iglesia hoy en día, se tendría que ejercer de acuerdo a como está establecido en las Escrituras. O sea, aunque las Sagradas Escrituras no digan que ya cesó así claramente,
Y Dios es soberano y puede en cualquier momento, digamos, hacer que alguien hable en lenguas, pero igualmente si Él provoca eso, tiene que haber alguien que interprete. ¿Me entienden el punto? O sea, todo se tiene que hacer escrituralmente. Ese es el punto acá. Entonces, si ese don estuviera activo hoy, se tiene que ejercer conforme a las escrituras. Sería un lenguaje real, inteligible, y tendría el propósito de comunicar la palabra de Dios a otra persona, a una persona en otro idioma. Ven el punto. Ese es el propósito, comunicar el evangelio. No, digámoslo así, si ustedes se ponen a ver, digamos, hermanos, cuando, pongamos el ejemplo, cuando la esposa de don Fabricio, digamos, hizo aquel despliegue de lenguas, así, público, que habló en lenguas, ¿quién le interpretó? ¿Quién le interpretó? ¿A quién le habló ella? Pero veamos de dónde viene ella también, de qué iglesia viene ella. Viene del apóstata Ronnie Chávez. Ese es el punto, se dan cuenta, digamos, una iglesia completamente apóstata, completamente con falsas doctrinas, que cualquiera de nosotros, con lo poquito que cada uno de nosotros pueda saber, olfatea el olor a azufre. Así de sencillo, hermanos. Así de sencillo. Porque ahí no hay, digamos, ese hombre, que les estoy diciendo yo, es ese pastor que llega y llama a otras congregaciones y les dice al pastor, vengan donde mí para yo darles mi unción, para que ustedes crezcan. Y ustedes entonces me van a pasar una parte del diezmo. Ese es ese señor. Ese es ese señor. Y de esa iglesia viene esa señora. Entonces, ¿cómo podríamos esperar que tuviera ella ese día una, digamos, la aplicación del don de lenguas escritural? Ahí se los dejo. Entonces, muy bien. Entonces, hermanos, este don de lenguas siempre debe ejercerse de acuerdo con las instrucciones de Dios. ¿Qué decía Pablo? Si alguien habla en lenguas, que hablen 2 o a lo menos 3 y por turno, y que uno interprete. Siempre está el intérprete. Yo me quedé con las ganas de ver qué era lo que nos estaba diciendo esa señora, digámoslo así. Pero si no hay intérprete, y ven qué radical es el apóstol Pablo, y si ustedes dicen, ¿de dónde está agarrando eso, don Oscar? 1 Corintios, nuevamente, en el capítulo 14, versículos 27 y 28. Si quieres ya lo puedo leer yo, ¿no? Por favor, por favor. ¿14 qué? 1 Corintios, 1 Corintios capítulo 14, versículos 27 y 28. Dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Ahí. Asimismo, Ajá, ahí, hasta ahí. Ahí, perfecto. Entonces, vean qué interesante, hermano. ¿Cómo quieren ustedes esto? Vean, Pablo no se guardaba nada. Así de radical, Pablo dice. Sí, en el versículo 28, Pablo dice, y si no hay intérprete, cállese. Y si no hay intérprete, cállese en la iglesia. Y hable para sí mismo y para Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? O sea, si ustedes quieren saber un poquito más acerca de este don, todo el capítulo 14 de 1 Corintios, ustedes pueden ir y leerlo y marcarlo, porque es una delicia leer eso, es una delicia y que ustedes puedan comparar con lo que hay hoy. También vean lo que dice Pablo en el versículo 33, don Edwin, ahí mismo, 1 Corintios 14, 33, ¿qué dice? Dice así, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Continúe. Bueno, sí, como en todas las iglesias de los santos. Ahí. Entonces, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Él no es Dios de confusión. ¿Qué es lo que hace esta gente? Crear confusión. Confusión, desorden. Pues, digámoslo así, en muchas de estas congregaciones, aquel le habla, aquel habla, y es aquel bullicio. Hermanos, tremendo. Grupos de oración y de pronto 1, 2
hablando en lenguas. Tremendo. Hermanos, ahí digamos lo que hay es un enjambre de demonios que no es jugando, así como lo oyen, porque lo que se está practicando es una falsa doctrina. Dios concedió a ciertas personas el don de hablar en lenguas para que pudiera comunicarse con otras personas que hablaban en otro idioma. Entonces, de esa manera, la iglesia podía cruzar más fácilmente las fronteras culturales y se sentaron las bases de la iglesia. Creemos que el don de lenguas, bueno, antes de eso, tiene una preguntita, doña Marcela. Eso que usted dijo aquí se aplica en Gálatas 1:8. 1:8. Claro, digamos, es que, digámoslo así, el punto es, si queremos verlo así, está bien, doña Marcela, es otro evangelio. Digamos, no es bíblico, es algo que no es bíblico. Y todo lo que esté fuera del evangelio es anatema. Por eso, digamos, Pedro dice, renacidos, ¿qué quiere decir? Vueltos a nacer. No de palabra, dice, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. La bendita palabra de Dios, que permanece para siempre. Vive y permanece para siempre. Creo que está en 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Ahí ustedes lo pueden anotar. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Vamos a ver si es así. Es correcto. Ahí está. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Entonces, ¿qué creemos nosotros? Que el don de lenguas ha cesado, que no es una característica habitual en la vida de la iglesia. Yo estuve 23 años en una iglesia en Heredia, en la misma iglesia, y nunca oí a nadie hablando en lenguas. 23 años, por lo menos hubiera llegado. No, nunca oí, pero ahí se daba sana doctrina. Ven el punto, hermano. Entonces, en una iglesia que haya sana doctrina, usted no lo va a ver. No lo va a ver. Al mismo tiempo, reconocemos que el Espíritu Santo es y siempre ha sido soberano en la distribución de sus dones. ¿Qué queremos decir con esto? Que si un día aparece alguien hablando en lenguas, pero hay un intérprete y es un mensaje basado en la palabra de Dios, lo recibimos como del Señor. ¿Me entienden el punto? Él es soberano. Es lo mismo con las sanidades. Ya cesaron. Ya cesaron a como las hizo Jesús y las hicieron los apóstoles. Ya cesaron. Pero eso no quiere decir que Dios no sane a alguien hoy. Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y él va a sanar siempre soberanamente a quien Él quiere, donde Él quiere y cuando quiere. Otro don. Y ahora sí, interpretación de lenguas. Vamos a ese don y vamos a ver algunas generalidades de ese don muy rápidamente. Entonces, junto con el don de hablar en lenguas, ya vimos, hay otro don mencionado. El don de interpretar lenguas. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 10. El don de interpretación de lenguas es la habilidad para traducir en un idioma extranjero al idioma de los oyentes. Arturo, sí, dígame. No, Oscar, era más bien para, bueno, qué pena interrumpir, pero para despedirme de usted y los hermanos. Es que ya me ocupo de retirar. No se Entonces, preocupe. muchas gracias. Se Que cuidan. Dios Buenas lo noches. acompañe, buenas noches, que Dios lo Pura acompañe. vida, que Dios me los bendiga. Amén, igual. Entonces, hermanos, el don de interpretación de lenguas es un don separado, pero como señalamos, pareciera haber sido usado siempre juntamente con el don de hablar en lenguas. Una cosa es el don de hablar en lenguas y otra cosa es el don de interpretar en lenguas. Una persona con el don de interpretación de lenguas podía entender lo que una persona que hablaba en lenguas estaba diciendo, aunque no supiera el idioma que se estaba usando. Dios en ese momento le daba la facultad de poderlo hacer. Esa falta de conocimiento previo de un idioma es precisamente lo que diferencia el don natural de poder entender y hablar una variedad de idiomas. Vamos a poner un caso. Usted puede ser una persona que tenga facilidad para los idiomas de manera natural y hable 5 idiomas, pero Dios no está hablando de eso. Dios está hablando de que usted en un determinado momento, Dios le dio la capacidad de hablar en un idioma que usted nunca había hablado. Y al otro le dio la capacidad de interpretar un idioma que nunca había hablado. ¿Me entienden el punto? Ahí es donde está la diferencia. Es un don de Dios. Vamos a poner un caso, como cuando la persona
canta o toca un instrumento. Nunca lo había tocado, nunca, no tenía esa destreza y de pronto resulta que se convirtió en un adorador. Fue un don de Dios en ese momento. Un pastor, un maestro, digámoslo así. Y en los muchos dones, digámoslo así, que hemos visto que están dentro de la iglesia. Algo que no teníamos de manera natural. El que interpretaba las lenguas escuchaba a la persona que hablaba en otras lenguas y luego comunicaba el mensaje a cualquiera que estuviera presente y que no pudiera entender el idioma. El objetivo era que todos pudieran entender y beneficiarse de la verdad que se había hablado. Muy importante, todos debíamos beneficiarnos. ¿Quién se benefició cuando habló en lengua la esposa de Fabricio? ¿Quién? Nadie le entendió nada, hermanos. Nadie se benefició. Yo creo que ni Fabricio. Tampoco le entendió. Hermano, así de sencillo. Suena hasta jocoso, pero es que así es, hermano. No entiendo. Vean ustedes el nivel de ceguera, cómo esta gente se deja engañar con todo esto. El don de lenguas fue para comunicar el mensaje de Dios directamente a otra persona en su idioma nativo. Ahora, si las personas presentes no podían entender el idioma hablado, las lenguas eran inútiles. Muy importante. Si nosotros no entendemos, la lengua es inútil. Y eso fue lo que hizo necesario que hubiera una persona que interpretara las lenguas o que las tradujera. El propósito siempre ha sido la edificación de la iglesia. Ese es el propósito. Uno de los problemas que tenía la iglesia de Corinto era que los que hablaban en lenguas lo estaban haciendo en el servicio, en el culto, ejercitando el don de lenguas. Hermano, nada diferente. Hoy la iglesia de Corintios la tenemos acá, con todos esos neopentecostales. Esa es la iglesia de Corintios, una iglesia desordenada. Por eso Pablo todo esto lo normó. Una iglesia desordenada, llena de confusión. Es tremendo esto, pero es exactamente lo que estaba pasando en Corintios. Hablaba la gente en lenguas en medio del culto sin que hubiera un intérprete. Usted sabe, está uno predicando un mensaje y de pronto se levanta alguien, se detiene y por allá empieza otro. Era un desorden, hermanos. Digamos, el resultado era que la persona que hablaba en lenguas lo que quería era llamar la atención. Pero sus palabras carecían de sentido ya que nadie las podía entender. Nadie las entendía. Entonces Pablo fuertemente advirtió que todo el uso de las lenguas en la iglesia debía ser interpretado. No había beneficio para otros miembros de la iglesia en escuchar algo que no podían entender. Ejercitar el don de lenguas en la iglesia simplemente, hermanos, por demostrar a los demás que alguien tenía el don, ¿qué es? Y ahí es donde vamos. Un acto de presunción. No aporta nada. No aporta nada, es una rajonada, es un acto de arrogancia. Pablo le dijo a los corintios que si 2 o 3, ya lo leímos ahora, hablaban en lengua extraña, querían hablar en lengua extraña, hermanos, debía ser necesario que alguien interpretara. Y si no había intérprete, que callara. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener claro, que nadie nos engañe ya con eso. La naturaleza temporal del don de lenguas, porque era temporal, implica que el don de la interpretación también fue el mismo tipo. O sea, así como el don de lenguas era temporal, el don de interpretación de lenguas también era temporal. ¿Entendemos lo que es temporal? Pasajero, ya cesó. Sí, doña Marcela. No, que aquí en un estudio pasado de este mismo que usted había hecho, anoté aquí a la par de interpretación de lenguas, usted puso el capítulo Oseas 4, versículo 6, que dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Dice, Exactamente. Cae por ignorancia. Ese es el punto. Muchas gracias, doña Marcela, pero esa es la verdad. Esa es la verdad. El pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. O sea, hay muchos que hablan en lenguas. Nadie entiende nada, pero no hay palabra. No les interesa que haya sana doctrina, porque en el momento en que hay sana doctrina, la gente se va. Sale corriendo de un lugar de esos. Entonces, hermanos, sería para, digámoslo así, todo esto
Dios en un determinado momento lo permitió, digámoslo así, para comunicar la palabra de Dios a una persona que hablara otro idioma. Se haría decentemente y con orden. Como dijimos, Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y finalizamos el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Entonces ahorita nos vamos a ocupar, vamos a ver aquí cuánto nos lleva vamos a ver si nos da tiempo a cubrirlo para no dejarlo aquí a medio palo. Bueno, yo creo, vamos a ver, yo creo, hermanos, que aquí, no, sí nos da tiempo, sí nos da tiempo. Vamos a ver ahora el don que sigue. Dice, los que ayudan o el don de servicio. Es exactamente el mismo. Vean que ese es el que a muchos no les gusta, porque a muchos les gusta el protagonismo. Los que ayudan o el don de servicio. Está en Romanos capítulo 12, versículo 7. La palabra, doña Marte, ¿quería decir algo? Sí, nada más para antes de que empiece, entonces el discernimiento, yo puse que es un conocimiento profundo de la palabra y que Poder del tiene Espíritu. que ser con base a la escritura y no con sensaciones. Ajá, está bien. O sea, digamos, el punto es que el discernimiento de espíritu, digamos, nuestro instrumento es el precioso y santo Espíritu de Dios y su palabra. Entre más sumergidos estemos en su palabra, hay más discernimiento espiritual por parte de nosotros. Sin embargo, acuérdense, todos tenemos la capacidad de tener discernimiento espiritual, pero sin embargo hay algunas personas que lo tienen más desarrollado porque Dios les dio el don. Y esas personas van a buscar sumergirse cada vez más en la palabra de Dios, como a la persona que les dio el don de fe. Todos tenemos la capacidad de tener fe, pero esas personas a las que les dio el don, Dios, tienen todavía una mayor capacidad de fe que un creyente normal, porque tiene el don. Ok. Entonces, hermano, la palabra traducida como ayudar significa literalmente lo siguiente: aliviar, socorrer, participar en algo o apoyar. Aquellos con el don de ayudar son aquellos que pueden ayudar o prestar asistencia a otros en la iglesia con compasión y gracia. En este don de ayudar, no es un don que solo se ejecuta o se ejerce en la congregación. También se ejerce fuera de la congregación, pero principalmente con el cuerpo de Cristo, con sus hermanos. Ahora lo vamos a ver de qué manera. Este don tiene una amplia variedad de aplicaciones que van desde ayudar a personas con tareas diarias hasta ayudar en la administración de los asuntos de la iglesia. Por eso le digo que en ambas partes. Ayudar en el cuerpo de Cristo puede adoptar una variedad de formas. Algunos ven el don de ayudar como el que se da a aquellos que están dispuestos, como dicen, a echar una mano y hacer incluso las tareas más mundanas y desagradables, pero con un espíritu de humildad y de gracia. ¿De quiénes estamos hablando muchas veces en estas personas? Digamos, estamos hablando de aquellos, digamos, que ayudan con frecuencia como voluntarios para trabajar regularmente en las tareas de mantenimiento de los locales, de los edificios. Ellos limpian el local, limpian las sillas, del mobiliario, limpian los baños. Bueno, este es un don, digamos, precioso también. A menudo este don, la mayoría de estas personas lo ejercen en la oscuridad. ¿Qué quiere decir en la oscuridad? Donde que nadie los ve. La gente encuentra las sillas limpias, pero nadie sabe quién las limpió. Encuentran un baño limpio, pero no se sabe quién lo limpió. Encuentran, digamos, un ejemplo, muchas cosas puestas en la iglesia, no se sabe quién las hizo. Digamos, muchas veces, igual, como la persona que transporta a los hermanos. Se encuentran los hermanos en la iglesia, pero hubo alguien que los trajo, digámoslo así, y que
facilitó su vehículo, digamos, para traer a otro hermano. Bueno, esos hermanos están, digámoslo así, tienen este don de servicio, tienen este don de ayudar y digámoslo así, y ellos lo aportan, lo dan a aquellas personas que lo requieren. Otros ven este don de ayuda o de servicio como, por ejemplo, asisten a las viudas, asisten a los ancianos o a las familias para realizar las tareas diarias. Vean qué interesante, hermano. Vean cómo esto es la iglesia y vean cómo todo esto se desconoce. ¿Por qué no lo van a enseñar? ¿Por qué no lo enseñan? Pero vamos a poner un caso. Nosotros muchas veces nos damos cuenta que en nuestra congregación tenemos personas, digamos, con limitaciones, personas con limitaciones de edad y con discapacidad. Entonces, qué bonito que un hermano con un don de servicio pueda decir, voy a ir a limpiarle el cuartito o la casita o el apartamentito a fulanita o a sutanita, digamos que vive solita. Digámoslo así, ayudarle en su discapacidad. Digámoslo así, va un par de hermanos y lo apoyan a esa persona. O por ejemplo, digamos, muchas veces personas, digamos, madres que tienen sus hijos, tal vez todos chiquititos, digámoslo así, y muchas veces también requieren. Estamos hablando que lógicamente esto se hace con sabiduría. Si, digamos, un ejemplo, si una madre con hijos, con muchos hijos, van dos hermanas que tienen ese don y le ayudan ese día y le ayudan con la casa o le ayudan, pero le aportan o le van y le aplanchan. A eso se refiere este don. Es ese don de ayuda, digamos, para los hermanos, para el cuerpo, que normalmente se hace en la oscuridad. Nadie lo ve, pero lo ve el omnisciente Dios, que es el que a nosotros nos interesa que lo vean. Entonces, miren ustedes, muchas veces la gente anda diciendo, es que yo no sé en qué servir en la iglesia, porque yo veo que todo el mundo se pelea la alabanza, todo el mundo se pelea el sonido, todo el mundo se pelea. Hermanos, hay muchas cosas, muchas necesidades en el cuerpo de Cristo. Y el Señor, digámoslo así, recuerden, hace Mateo capítulo 25, cuando el Señor habla de que si le diste un vaso de agua, si le diste de comer, si lo visitaste cuando estaba enfermo. Hay enfermos en la congregación. Tiene que haber personas, hermanos, que lleguen y vamos a visitar a fulano, oremos por ello, llevémosle algo. O sea, hermanos, qué gratificante es eso. Bueno, eso es la iglesia, eso es la iglesia. Es exactamente lo que estamos ayudando. Estos ayudantes prestan un don de servicio en el sentido más amplio, ayudando y apoyando al cuerpo de Cristo. Pero también estamos hablando, ahí mencionamos algunas operaciones, digamos, actividades, pero también hay un significado más profundo para el don espiritual de ayudar. Dado que es uno de los dones espirituales dados por el Espíritu, todos los cuales son dados para la edificación del cuerpo, el aspecto espiritual del don de ayudar es quizá todavía aún más importante que el aspecto práctico. ¿Cuántos de nosotros muchas veces necesitamos una palabra de aliento? Un tiempo, digamos, donde nos escuchen a nosotros hablar. ¿Cuántos hermanos llegan así, hermanos, con esa necesidad? Aquellos con el don espiritual de ayudar han recibido la capacidad única para identificar a aquellos que están luchando con dudas, con temores, con batallas espirituales. Entonces se dirigen hacia aquellos en aquella necesidad espiritual con una palabra amable, una actitud comprensiva y compasiva. Y ellos tienen esa capacidad singular, hermanos, esa habilidad para también soltarles un versículo bíblico, la verdad bíblica de una manera amorosa y que produzca convicción. Sus palabras llegan a ser, como dice Proverbios en el capítulo 25, versículo 11, como manzanas de oro con figuras de plata. ¿Qué significa eso? Bueno, esto es aplicable para los espiritualmente débiles y cansados. Era una metáfora que representa una palabra sabia, una palabra oportuna, bien dicha, resaltando la belleza, el alto valor y el impacto positivo de una comunicación adecuada en el momento justo.
Hermano, usted, no, digámoslo así, ¿cuántas veces? Yo sinceramente, su siervo, en este momento yo les digo, cuán refrigerante fue muchas veces escuchar a un hermano, digámoslo así, que captó algo en uno y llegó y le soltó una palabra sabia, una palabra de aliento, me animó, digamos, en este caminar. Eso es lo que hace el cuerpo de Cristo, esto es lo que hacen los dones, esto es lo que hemos venido nosotros hablando. Estos cristianos serviciales pueden calmar la ansiedad en los corazones oprimidos con alegría y con confianza, hablando palabras de verdad y de gozo. Y gloria a Dios, hermanos, gloria a Dios que el Señor nos conoce bien y nos da esas personas. Él conoce todas nuestras necesidades, nuestros desafíos, nuestras luchas y ha dado el don de ayudar a personas especiales que pueden acercarse a nosotros con misericordia, con gracia y amor. Hermanos, muchas veces uno lo que necesita es un abrazo. Uno lo que necesita en ese momento es tal vez ser escuchado. Uno lo que necesita en ese momento es, digámoslo así, porque ya tal vez el Señor nos ha hecho pasar por ese camino. No es escarbarle la vida a la persona, es llegar con compasión, con amor, digámoslo así, digamos, con palabra oportuna a esa persona. Estos preciosos santos que tienen este don de servicio, de ayuda, pueden levantar el corazón ayudando a llevar una gran variedad de cargas. Eso es llevar las cargas los unos de los otros, que no podemos, hermanos, y no debemos llevar solos. Y yo sé, y yo me alegro y me gozo, porque nosotros aquí tenemos mucha gente así, hermanos, en nuestra congregación, que se da a otros, se ha dado a otros. Y es precioso, hermanos, porque qué lindo, muchas veces hemos visto personas atravesando crisis, digamos, matrimoniales, crisis financieras, pero ahí ha estado otro hermano apoyando y soportando y llevando la carga con la otra persona. Entonces, hermanos, ahora sí, vamos a quedarnos ahorita acá. Vamos a ver que hay otros muchos dones, hay muchos dones. Y si ustedes me dicen, ¿dónde puedo buscar para ver, digámoslo así, si el Señor me relaciona con uno de esos dones? Bueno, ya habíamos dicho en Romanos capítulo 12, versículos del 6 al 8, ustedes tienen ahí una lista de dones. Romanos 12, versículos del 6 al 8. En Efesios capítulo 4, versículo 11, ahí hay otra listita. Y aquí donde hemos estado, en Corintios, en el capítulo 12, que es donde hemos estado leyendo, ahí estaba la otra lista. ¿Romanos qué, perdón? Romanos capítulo 12, versículos del 6 al 8. Versículos del 6 al 8. Hermano, ¿En cuál fue que la vimos? Ahorita esta que estamos viendo. en la del servicio, nosotros lo mencionamos ahorita aquí adelante, está en Romanos en el capítulo 12, versículo 7. Los que ayudan. También estaba aquí en Corintios, en donde estamos leyendo, en 1 Corintios 12. Está acá, nada más que en una dice los que ayudan y en el otro dice los de servicio. Vamos a ver, ok. Por ejemplo, en Romanos 12, 7. Ahí principalmente fue donde yo lo vi. Romanos 12, 7. Vamos a ver. Romanos 12, 7 dice, vea que viene leyendo desde el 6, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. 8, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Ahí ustedes tienen diferentes dones. ¿Qué? Para ejercer un don, así digamos, requerimiento indispensable, amor. Pero no como el del Walter Mercado, hermano, no, sino del que el Espíritu Santo derramó en nosotros. Ese ágape, ese amor que ha derramado el Señor en nosotros. ¿Me entienden, hermanos? Entonces, hermanitos amados, nos quedamos en esta noche acá y la próxima semana vamos a continuar con los dones. Aquí seguimos, pero
recuerden que tenemos que ir a la parte también donde entramos a la armonía de los dones. Vamos a entrar a diversos, digamos, vamos a ver qué otra cosita tenemos por acá, digamos, ok, digamos, principalmente ahora a la tercera. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que íbamos a hablar de la unidad de la iglesia, del cuerpo de Cristo, de la diversidad? Ya la vimos, la unidad la vimos completa, la diversidad es lo que hemos visto hasta ahorita, son todos los dones que nos da el Señor, y ahora vamos a ver cómo todo eso se tiene que hacer en armonía. Entonces la próxima semana vamos a tocar ese temita, vamos a dejarlo ya acá para no tener que cortarlo. Entonces, oremos y ahora si hay alguna dudita, cualquier cosita aquí nos quedamos. Padre, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amado y precioso Jesús, queremos darte las gracias en esta noche, Señor, oh Dios, por mostrarnos, Señor, oh Dios, lo útiles que podemos ser, Señor, en tu reino, Señor, en tu obra, Señor, en tu cuerpo, Señor. Y nos gozamos en ello, Señor, amado y precioso, Señor. Solo queremos, Señor, que tú seas glorificado, que tú seas exaltado, Señor. Y hemos entendido claramente, Señor, digámoslo así, que todos y cada uno de nosotros, Señor, tú ya nos has dado dones desde el momento en que nacimos de nuevo, Señor. Ayúdanos a ejercerlo, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacerlo conforme a tu voluntad, Señor, con excelencia, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor. Bendice a mis hermanos en esta noche, Señor. Ayúdalos a retener, Señor, todo lo que hemos aprendido, Señor. Y gracias, Señor Dios, oh Señor, por alumbrarnos, por iluminarnos, por darnos, Señor, doctrina sana, Señor, en base a tu palabra. Amamos tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor. Santifícanos con ella, Señor. Y te pedimos, Señor amado y precioso, Señor, que tú continúes haciendo esa obra en cada uno de nosotros. Gracias una vez más, Señor amado. Bendice a mis hermanos, guárdalos. Acampa ángeles alrededor de ellos, Señor, de sus familias. Y continúa tú recibiendo la gloria y honra en todas las cosas. En el nombre que es, por sobre todo nombre oramos. Amén y amén.